Negra Sosa arrancando el embudo, bueno, con Gieco, con Chizo, una versión brutal versión. de Gieco sobre un tema tradicional patagónico de Marcelo Verbel, un neuquino de estirpe. Que es muy fuerte la parte de la canción que dice: si nuestro sudor valiera, ya habría un sudoructo. Bueno, esto para introducir, Fer, lo que fue ayer la inauguración del gasoducto. Nosotros leíamos un comentario de una periodista, Mabaires, que ayer publicaba un comentario, dejando quizá picando esto de ¿para qué va a ser el gasoducto? Sí, para el mercado interno, como se lo pensó en el kirchnerismo, como lo planificó Julio Miguel de Vido, o para la exportación. Lo que ayer expresó Sergio Tomás Massa es que iba a ser para darle gas a Corrientes, para darle gas al norte. Remarcó mucho eso, también habló de la exportación por diferentes puntos. Por Bolivia para llegar a Brasil, bueno, por el litoral y también para Chile. Es decir, quedó quizá para el desprevenido picando, ¿no? Es decir, con incertidumbre. ¿Cómo se va a utilizar esta obra? ¿Cuál va a ser el objetivo, la finalidad? Vos lo trabajaste en tu nota de infonativa.com.ar. Sí, porque en alguna medida nos viene pasando que los proyectos de país se sacrifican en el altar del marketing electoral. Y sobre el tendido de un gasoducto, que es una obra importante, como toda obra pública que se genera en el país, tiene su sentido, su orientación y su destino, no es ni por asomo el petardeo discursivo que se hizo de la obra más importante de la historia de nuestro país, una obra que a quien más va a otorgar soberanía energética. Todo eso es una inflación discursiva peligrosa para poder debatir seriamente este planteo que hace Débora Mabaires, que lo hace Julio De Vido, que lo hacen tantos compañeros que ponen arriba de la mesa es ¿para qué un gasoducto? La discusión del gasoducto es cómo se llega a su construcción y para qué va a ser utilizado, para qué se va a interconectar a la red de gas que ya tiene la Argentina instalada. Y ahí tenés algunas premisas. Una es cómo lo hicimos, ¿no? Y en el cómo lo hicimos hay algunas premisas muy claras de quiénes van a ganar con el gasoducto y quiénes van a perder. Vos, ¿y por qué no es tan así que el Fondo Monetario Internacional y fundamentalmente los fondos de inversión global estaban en contra de que el Estado asuma como propia la tarea de generar una infraestructura que beneficia a eso corporaciones Sergio privadas? Massa dijo que el FMI le había pedido que frene el gasoducto. Es parte de la tónica épica con la que se pretendió inaugurar el gasoducto, pero lo más importante no es lo que digan los dirigentes, sino que nosotros pensemos si es un modelo de país viable, el que inspiró este gasoducto y con el que quienes se van a beneficiar con él. Y en esto hay que ver cómo se construyó. El Estado Nacional fue el financista de la obra. Algunos dirán, fue con la parte de los aportes. La plata es fungible. Se hizo con presupuesto nacional. El aporte solidario, ¿no? Hicieron mucho hincapié con el en eso. aporte solidario, con lo que haya sido que el Estado lo financió el Estado Nacional. Hay que plantearlo. Porque es importante que el Estado Nacional logre ejecutar obra por sí. Sí, es importante. El problema es que no la ejecutó por sí. La ejecutó por intermedio de Techin y en este caso una de las empresas de Marcelo Mindrin, del titular de Pampa Energía, creo que es SACDE, la empresa escogida en quienes llevaron adelante la construcción, que cobraron por parte del Estado Nacional para construir. A su vez, Techin es quien proveyó los caños, con los cuales se fue soldando, se fue generando las costuras en la hilera de caños que nutren los 573 kilómetros de... Más de la mitad las trajo de su fábrica de Brasil y la otra la hizo aquí en Tenariciat. Lo decidió, mira, lo importante si uno se fuera más atrás en el tiempo es, lo decidió Techin de dónde traía los caños. Porque la Argentina perdió soberanía en el momento que privatizó Somisa, para poder determinar de dónde se traían los caños. La infraestructura estratégica o los materiales estratégicos para poder generar un gasoducto, hoy los decide Paolo Roca y no el Estado Nacional. ¿Por qué? Por la privatización de Somisa en los años 90, lo cual le permitió a Techin tener una posición monopólica. Y hoy el Estado Nacional no puede hacer otra cosa que pagarle a Techin por los caños y para el colmo contratar a Techin para que genere la obra necesaria para poder hacerlo. Pero acá no termina el problema.
El gasoducto terminó su primer tramo y su primer traza. Y fueron 2 actos administrativos que tomó la empresa Enarsa del Estado Nacional, encargada de financiar y ejecutar la obra del gasoducto. Las 2 decisiones que tomó es a quién contrató para administrar y mantener y gestionar el gasoducto. Y contrató a Transportadora de Gas del Sur. Transportadora de Gas del Sur, cuyo 51% es controlado por Marcelo Mindlin a partir de otra empresa del grupo Pampa Energía. ¿Sí? Es decir, Marcelo Mindlin, que se quedó con una parte de la construcción, además se va a quedar con la administración El mantenimiento. y el mantenimiento del bien. ¿Por qué? Porque es dueño de Transportadora de Gas del Sur. ¿Cómo llegó Marcelo Mindlin a esa posición? Habiendo comprado la empresa que se privatizó en el año 93, que es Gas del Estado, que se desmembró en 14 empresas, desintegrando al Estado Nacional y su capacidad de aprovechamiento integral de la cadena del gas en Argentina, y lo que hizo fue desmembrarla en 14, y una de ellas es Transportadora de Gas del Sur, que son los gasoductos troncales que hacen el transporte en el sur de nuestro país. Entonces ya la administración se la queda. Y otro de los actos administrativos que genera Enarsa es contratar o realizar un contrato por 35 años y con tarifas dolarizadas en dólares para que Camesa aproveche el gas que tiene, que va a circular por ese gasoducto. Esto de llevamos a los hogares. La situación de Camesa es mucho más preocupante que el propio gasoducto. Camesa es el mayorista, que le compra a los proveedores privados y le termina vendiendo a las distribuidoras minoristas privadas. Es decir, le compra a Techint y a Pampa Energía, Marcelo Mindlin, por ejemplo, le compra a Tecpetrol y fundamentalmente le compra a Tecpetrol y a Pampa Energía gas para inyectar en sus centrales térmicas, y luego le vende energía a las minoristas, energía eléctrica a las minoristas de Nor y de Sur, entre las provinciales, para poder garantizar el suministro eléctrico. Al llevar el gas un valor dolarizado, lo que uno debe esperar es que hay 2 caminos para financiar un contrato dolarizado por 35 años. Es paradójico en un país que dice querer salir del bimonetarismo, hacer un contrato en dólares que va a repercutir en cuáles presupuestos, o en el bolsillo de los argentinos, por intermedio de las tarifas para poder pagar la energía final que me llega a mi casa, o por el camino de los subsidios por parte del Estado. Pero en la definitiva lo termina agarpando con el lomo nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque las empresas mayoristas no solo no ponen un peso, sino que se la terminan llevando ellos. Y vuelvo con esta saga. Ese es un debate que se dio fuertemente durante el macrismo, el tema de las tarifas. Por eso que la discusión con el macrismo era cuál es el valor del BTU, ¿no? El gran cuestionamiento de los primeros 3 años de este gobierno en torno a las licitaciones que había generado el macrismo para el gasoducto Néstor Kirchner, para el Neuva 3, que se llamaba en aquel momento el gasoducto Néstor Kirchner. El gasoducto presidente Néstor Kirchner tenía un problema, que tenía profundamente dolarizada la perspectiva y la proyección de su funcionamiento. Eso generó un gran obstáculo, por eso sorprende, y le sorprende incluso a las corporaciones privadas que dominan el sector gasífero, que en Econo Jornal, un portal donde ellos generan operaciones crónicamente, generaron una nota de sorpresa frente a la dolarización por 35 años del contrato mayorista entre 2 empresas del Estado Nacional, Enarsa y Camesa. Las 2 empresas del Estado, Enarsa y Camesa, generaron un contrato en dólares. Ahora, ¿quién va a inyectar el gas que pasa por el gasoducto? Porque ahí está la tercera pregunta. Vimos que los caños los proveyó Paolo Roca y los cobró. Pampa Energía, Marcelo Mindlin y Paolo Roca son los que explican quienes tendieron y cobraron por la tarea de armar el gasoducto. Y después le damos la administración a Marcelo Mindlin. ¿Para qué? Para que lo gestione y lo administre, cosa por la que va a cobrar en su tarea Marcelo Mindlin. Y además, ¿quién se va a beneficiar con el gas que circula por ahí? Bueno, de enero a mayo de este país, de este año, según un informe de la provincia de Neuquén muy reciente en el que traduce cuáles son las regalías, tanto petroleras como gasíferas, que recibió la provincia, las 2 empresas que más exportaron gas en la Argentina, uno puede decir YPF. No, YPF no fue la que más exportó. YPF aparte es la que importa. Cuando se necesita gas, la agarpa el Estado, el gas que se importa. Lo que hacen los privados es exportar. ¿Quiénes son las 2 empresas que más exportan? Pampa Energía
y Tecpetrol, Pablo Roca, que se llevan entre las dos el 49% de los saldos exportables durante todo el 2023. Y como paradójicamente al gasoducto Néstor Kirchner le falta todavía 500 kilómetros para llegar hasta el NEA, hasta conectar con San Jerónimo, pero hoy te deja a tiro de conexión con el Neuva 2, que permite llegar hasta Bahía Blanca, o queda a muchísimo menos distancia que los puertos exportadores de gas. Uno podría pensar que el principal beneficio, el principal rédito es la exportación. Va a terminar siendo la exportación. Europa está esperando el gas de la Argentina. Es clave. Ha venido von der Leyen, han venido... Sucedió durante estos últimos 4 años, o por lo menos desde que voló la primera granada entre la frontera del Donbass y Rusia. Desde ese mismo momento hay una agenda de preocupaciones norteamericana para que la energía que produce nuestro país esté al servicio de la cadena de suministro que le provee energía barata a Europa. Está absolutamente en prioridad. Han venido, lo ha dicho, embajadores, Laura Richardson, ahora la pregunta es, Sullivan. ¿cuál es el rol entonces de YPF en todo esto? No, en el gasoducto ninguno. No, en el gasoducto no. Ayer se remarcó en los discursos el rol directriz. No, de hecho lo hizo NARSA. No, por eso digo, cuando uno discute los proyectos, lo que hay que tratar de hacer es discutir, porque por fuera de los discursos, incluso, viendo los pliegos de licitación, incluso quienes se comportan de una manera crítica con el gobierno del Frente de Todos, hoy devenido en Unión por la Patria, lo hacen discutiendo a las personas. Y hay que frenar un poco la idea de que si me gusta más o menos un dirigente. El problema es la política que se expresa. Yo lo que no creo es que... Me parece que es un obstáculo para pensar cómo salimos de un atolladero en el que no se genera laburo, en el que nuestra economía nacional garpa los costos de las crisis y los beneficios de las crisis se los terminan llevando los grupos económicos, donde cualquier obra estratégica la terminan más explicando los intereses privados que los intereses de nuestro pueblo. Nosotros tenemos un problema grande si no discutimos las razones que nos llevan a este lugar. Por eso digo, el marketing electoral va transformando los debates de la política en un espectáculo que no dice nada. Y quien construyó... YPF, es muy importante haber nacionalizado YPF, pero por supuesto, es importantísimo recuperar una empresa del Estado estratégica. El tema es cuál es el rol de YPF. Ahora, la que construyó, la que financió el gasoducto es en ARSA. No es YPF, es en ARSA. Que es importante que el Estado, pero que el Estado sea protagonista de manera integral. Nosotros, como Estado Nacional, como país, no podemos depender de Pablo Roca para el suministro de infraestructura, de materiales estratégicos para la infraestructura nacional. No podemos, no podemos pensar que tenemos que pagar en dólares unos caños y que tiene que salir toda la política argentina a discutir el valor de... Con el kirchnerismo era así también, pero había otra política. Pero si no, vuelvo a insistir, nosotros necesitamos en este atolladero que está hoy la Argentina en clave de proyecto político, volver a discutir proyecto político. Independientemente de quién lo hizo en otro tiempo. Es decir, el petardeo discursivo permite olvidar un gasoducto construido en 2 años de 1.600 kilómetros en Argentina. El primer gasoducto que se hizo en ese país, Perón, que lo hizo Juan Domingo Perón en 1946, lo empezó en 1947, lo terminó. 24 meses, 1.600 kilómetros. Fue la obra de infraestructura más grande de América Latina y uno de los gasoductos más grandes del norte. Cuando terminó el peronismo en la Argentina, Gas del Estado lograba integrar toda la cadena de suministro de gas. Toda la cadena de suministro de gas. En clave de aprovechamiento, es decir, desde cuánto tengo de gas en mi cuenca y cuánto terminan usuarios y la industria prendiendo el gas y obteniéndolo directamente desde los recursos nacionales, la Argentina, en clave de aprovechamiento de gas, estaba tercero en el mundo, detrás de la Unión Soviética y Estados Unidos. Ese modelo de país se construyó con una integración central. A nadie se le ocurriría pensar que Gazprom en Rusia lo venga a explicar un desmembramiento de 14.000 empresas privadas que todos trabajan para 2 grandes patrones y toda la cadena de suministro, una te la hace Tecpetrol, Techin, Somisa, y te la van haciendo el mismo patrón con intermedio de 3 empresas y tercerizando generalmente el laburo que generan los laburantes. En los obradores del gasoducto Néstor Kirchner, los salarios promedio, dicho en una publicidad del Estado,
dicho en una publicidad de argentina.gov.ar. Los salarios promedio, cuando lo visitó Alberto Fernández en la obra del gasoducto con el gobernador Silioto en la localidad de La Reforma, lo contamos en estas editoriales, se anunció que los salarios que se pagaban tenían un promedio de 150.000 pesos. ¿Sí? ¿Estamos? Esas no son las condiciones en que la Argentina tiene que pensar la infraestructura estratégica. Entonces hay que discutir proyectos de país. Hay que discutir la importancia del rol del Estado en garantizar el aprovechamiento de nuestros recursos estratégicos, de qué manera se extraen nuestros bienes comunes y de qué manera fortalecen y favorecen un desarrollo nacional, en condiciones óptimas. Por eso es clave poder no escuchar discursos de a dónde va a ir el gas, sino empezar a encontrar las premisas correctas dentro de la política que se ejecuta para saber a quién carajo termina beneficiando un gasoducto, que vuelvo a insistir, son 572 kilómetros que representan el 2,5% de la red de gas de todo el país. No es algo que la Argentina no sepa, no solo no sepa construir, es celebrar un gol de penal. Digo, es algo que no digo que estemos, es importante como toda obra. De hecho hubo 200 kilómetros más de red de gas que se fueron construyendo durante este propio gobierno y nadie vio un marketing semejante para su inauguración. Hasta De la Rúa llegó a inaugurar 700 y pico de kilómetros en su breve mandato presidencial. No digo, nos hemos acostumbrado a que las represas tardan 20 años en construirse. No está bueno que la Argentina celebre su propia postración, ¿no? Digo, que se tarden 4 años en hacer 600 kilómetros de gas no es una virtud, que en todo un gobierno se genere tan poca red de gas, no es una virtud. Hay que tratar de no celebrar problemas, hay que tratar de construir virtudes. Y ese es el debate necesario, no tiene que ver con críticas o no críticas a determinado o cual candidato. Nosotros lo que tenemos que ser capaces de lograr y de generar es una discusión sobre proyecto de país, integrado, capaz de pensar su infraestructura en clave del desarrollo nacional. Lo pueden leer a Fer Gómez en infonativa.com.ar. Dale.